Esta es la clase número 7. En esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a continuar estudiando el método de imágenes. Y si recuerdan, la base del método de imágenes es precisamente el hecho de que la solución de la ecuación de Laplace o de la ecuación de Poisson es única cuando establecemos una condición de frontera. Al final de la clase anterior encontramos una expresión para el campo eléctrico sobre una placa conductora infinita que está localizada frente a una carga eléctrica, y esa expresión es del siguiente tipo. Vamos a copiarla de nuestra clase anterior. La expresión es esa. Aquí está la expresión que nosotros encontramos. Vamos a quitarle el marco, vamos a quitarle la flecha. Y ahí está nuestra expresión. Esta expresión lo que nos da es el campo eléctrico sobre la placa conductora infinita. Acuérdense que lo que teníamos era una placa conductora infinita, una carga positiva que estaba a una altura h sobre la placa conductora. Decíamos que el punto en donde se proyecta la placa conductora iba a ser el origen, y entonces esta fórmula lo que nos da es el valor del campo eléctrico en un punto que está separado una distancia x del origen. Y el campo eléctrico en ese punto, bueno, va a tener el valor dado por esta expresión, y va a ser el siguiente. Vamos a tener un campo eléctrico en este punto. Si la carga es positiva, vamos a tener un campo eléctrico ahí cuyo valor va a estar dado por E de X. Si la carga es positiva, el campo eléctrico va a apuntar hacia abajo. Si la carga eléctrica es negativa, el campo eléctrico va a tener exactamente el mismo valor, pero va a apuntar hacia arriba. Entonces, por ejemplo, podría ser interesante ver cuál es el valor del campo eléctrico cuando x es igual a 0. Bueno, pues lo único que tendremos que hacer es sustituir en la fórmula donde dice x, sustituir el valor de 0. Entonces el campo eléctrico cuando x es igual a 0 va a ser igual a menos 1 entre 2pi epsilon 0 por h por q entre 0 al cuadrado más h cuadrada a la 3 medios por el vector unitario k. Entonces vamos a hacer las cuentas a ver a cuánto nos sale esto. Si ustedes se dan cuenta, esto de dentro del paréntesis va a quedar solamente h cuadrada. H cuadrada a la 3 medios es h cúbica. Entonces abajo nos va a quedar una h cuadrada y el campo eléctrico va a ser menos q entre 2 veces pi epsilon cuadrada sobre h. H cúbica sobre h cuadrada. Que además es exactamente lo que esperábamos, porque pues es la suma del campo producido por la carga positiva y por la carga imagen que es negativa, la que está abajo. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que en una clase anterior, en la clase número 5, vamos a poner aquí una separación, dijimos que cuando nosotros teníamos un conductor en presencia de un campo eléctrico, este campo eléctrico siempre iba a ser perpendicular a la superficie del conductor y que además iba a generar una densidad superficial de carga.
Entonces, si nosotros nos vamos a esa clase, nosotros exactamente aquí tenemos cómo dedujimos esa densidad superficial de carga utilizando la ley de Gauss. Vamos a copiar todo esto, vamos a llevárnoslo a nuestra clase de este momento y vamos a ponerlo ahí. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces aquí vamos a decir que es la deducción. Deducción de la densidad superficial de carga en un conductor. En un conductor. Y aquí me lo escribe en inglés: deducción de la densidad superficial de carga en un conductor. Bueno, es la primera vez que hemos puesto texto de esta manera. Vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. Entonces, lo que habíamos hecho, la superficie verde es el conductor, teníamos un campo eléctrico que es lo que está en color rojo, que es perpendicular a la superficie, y habíamos puesto una superficie de Gauss que es lo azul. Entonces sabemos que la ley de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico dado por el producto punto D con el área nos va a ser igual a la carga encerrada por la superficie dividida entre epsilon 0. En este caso, la carga encerrada por la superficie es la densidad superficial de carga por el área entre epsilon 0, que es lo que está encerrado en color anaranjado. De ahí despejamos la densidad superficial de carga y nos queda que la densidad superficial de carga en un conductor que tiene un campo eléctrico en su superficie de magnitud E, pues la densidad superficial de carga es sigma igual a epsilon 0 por E. Ahora, ¿para qué quiero esto? Bueno, si ustedes recuerdan cómo resolvimos el problema de la carga en presencia de la placa conductora, pues nos inventamos una carga negativa a la misma distancia por debajo de la placa conductora. Entonces, lo que yo creo es que este campo eléctrico que vive sobre la placa conductora pues va a generar una distribución superficial de carga sobre la placa conductora que va a ser igual al valor del campo eléctrico por epsilon 0. Entonces nosotros vamos a tener una densidad superficial de carga sobre la placa conductora que va a ser una función de x que va a ser igual a epsilon por el valor del campo eléctrico que está dado por esta ecuación de aquí. Entonces, este es el valor del campo eléctrico. Vamos a copiar el valor del campo eléctrico y vamos a llevarlo para abajo y va a ser igual a epsilon 0. Epsilon 0 multiplicado por eso, pero ya se le olvidó a esta expresión. Vamos a decirle que lo copie y que lo pegue aquí abajo. Ahí está. Va a ser epsilon 0 multiplicado por eso, por el valor del campo eléctrico. Y entonces nosotros vamos a tener que la densidad superficial de carga va a ser igual a menos, las epsilon 0 se cancelan, nos va a quedar 1 sobre 2pi epsilon 0 por HQ entre x cuadrada más h cuadrada a la 3 medios, y aquí es x cuadrada, no 0. Entonces esta
sería la densidad de carga que la presencia de la carga positiva frente a la placa conductora genera en la superficie conductora. Ahora, intuitivamente, la superficie conductora está tomando el papel de la carga negativa que nosotros utilizamos en el método de imágenes. Entonces yo creo que esta densidad, la carga total generada sobre la placa conductora debe de ser igual a menos Q. Entonces para ver eso, pues vamos a ver si sumando todas estas densidades superficiales de carga obtenemos menos Q. Entonces vamos a ver la placa conductora desde arriba, y si la vemos desde arriba lo que nosotros vamos a ver es algo parecido a eso, en donde nuestra carga va a estar ahí a una altura h. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues lo que nosotros hicimos fue dibujar un eje y nosotros calculábamos la intensidad del campo eléctrico a una distancia x. Ahora, es claro que a la misma distancia de un lado o del otro lado, pues nosotros vamos a tener la misma intensidad de campo eléctrico. Si nosotros tomamos una línea diagonal así, pues a la misma distancia del punto central vamos a tener la misma intensidad de campo eléctrico, y si lo hacemos en esta dirección, también a la misma distancia vamos a tener la misma intensidad de campo eléctrico. Entonces, en un círculo con centro en el origen, nosotros vamos a tener la misma intensidad de campo eléctrico y por lo tanto la misma densidad superficial de carga dada por la ecuación que tenemos ahí arriba. Si nosotros dibujamos un pequeño anillo alrededor de este círculo, todavía no he averiguado si en esta aplicación se pueden dibujar círculos bonitos. Espero que sí, lo voy a averiguar para que en las siguientes clases que yo haga, pues ya pueda yo hacer dibujos mejores que estos que hago a mano. Entonces, fíjense, eso que está ahí sombreado, pues va a ser un pequeño anillo que va a tener una cierta cantidad de carga, y la carga que va a vivir en este pequeño anillo va a ser igual a la densidad superficial de carga a una distancia x por el diferencial de área que tiene ese anillo. La densidad superficial de carga pues está dada por la ecuación que nosotros tenemos aquí. Esta es la densidad superficial de carga, que sería lo que tendríamos que poner acá. ¿Cuánto vale la densidad, la diferencial de área? Bueno, pues la diferencial de área va a ser igual a la longitud por la anchura, que es 2pi, por el radio, que en este caso vale x, y por la anchura del anillo, que vale de x. La anchura de este anillo es igual a dx, y entonces lo que tendríamos que sustituir es esto en este lugar, lo cual vamos a hacer abajo del dibujo, y nos va a quedar entonces que el poquito de carga que tiene ese anillo va a ser igual a la sigma de x, que es esto que está aquí, es la sigma de x. Lo vamos a pegar aquí, ahí está la sigma de x. Vamos a borrar las cosas que están ahí de sobra.
Ahí está la sigma de x. Y entonces vamos a ponerle un paréntesis. Esta es la densidad superficial de carga. Y esto lo tenemos que multiplicar por el diferencial de área. Y el diferencial de área es 2pi x de x. A la hora que llevamos a cabo esa multiplicación nos queda que el diferencial de carga contenido en ese anillo pues va a ser al producto de estas dos cosas. Entonces fíjense, el 2pi se va a ir con el 2pi, nos va a quedar h por q entre epsilon 0, y luego nos va a quedar x entre x cuadrada más h cuadrada, todo esto a la 3 medios, además todo esto por dx. Y entonces esa expresión va a ser la expresión que nos va a dar cuánta carga hay en un anillo. Vamos a ver, está bien, nos falta el signo negativo. Ahí está el signo negativo, los dos pi se cancelan, nos queda hqx de x y abajo nos queda epsilon 0 por x cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Ahí está. Entonces, si quisiéramos saber nosotros cuál es la carga total, pues tendríamos que llevar a cabo la integral. La carga total pues va a ser la integral desde el centro, en donde la carga es 0, hasta el infinito, donde la carga es igual a la carga total de ¿quién? De dq. Y esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de menos h entre q, por q entre epsilon 0 por x de x entre x cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Entonces, la carga total va a ser igual. Vamos a sacar las constantes. Las constantes son menos h por q entre epsilon 0 por la integral de 0 a infinito de x entre x cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Entonces tenemos que llevar a cabo esta integral para ver cómo nos sale, qué valor encontramos para la carga total. No, y la epsilon 0 no debería de estar ahí porque ya multiplicamos acá por epsilon 0. Entonces en este lugar aquí no va la epsilon 0. Entonces acá tampoco va la epsilon 0. Ahí nos queda que es pi. Aquí abajo tampoco va la epsilon 0. Aquí tampoco va la epsilon 0. Y aquí tampoco va la epsilon 0. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos que integrar es esta, que nos daría el valor inducido de la carga sobre la placa conductora. Yo digo intuitivamente que esto va a ser igual a menos Q. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver cómo llevamos a cabo esta integración. Entonces, para llevar a cabo esta integración, pues vamos a recordar cómo estaba nuestro dibujo. Nuestro dibujo teníamos la placa infinita conductora, la carga y esta distancia valía h, esta distancia valía x cuadrada más h cuadrada a la 1 medio, y esta distancia de aquí valía x, y este ángulo era el ángulo θ. Entonces fíjense ustedes que x
sobre x cuadrada más h cuadrada a la 1/2 es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto va a ser igual al seno de teta. Y entonces, bueno, ahí podemos escribir el seno de teta. Vamos a escribir la ecuación en términos del ángulo más que en términos de la x. Me parece que la integración va a ser más fácil si lo hacemos en términos del ángulo menos h por q. La integral desde que, vamos a ver, x entre, va a ser el seno de teta, nos va a dar el seno de teta por la diferencial de x, y todo esto va a estar dividido entre x cuadrada más h cuadrada, así. Esa es una expresión exactamente equivalente a la expresión que teníamos nosotros arriba. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Es claro del dibujo que la tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que x es igual a h por la tangente de teta. Y entonces la diferencial de x va a ser igual a h por la secante cuadrada de teta de teta. Entonces, si sustituimos estas dos expresiones en la expresión que tenemos ahí arriba para la carga total, nos queda que esto es menos h por q, la integral del seno de teta por la diferencial de x, que es h por la secante cuadrada de teta, entre x cuadrada es h cuadrada por la tangente cuadrada de teta más h cuadrada. Fíjense que no he puesto límites de integración porque ahora los límites de integración que teníamos acá arriba eran sobre x. Los límites de integración que vamos a tener que poner aquí van a ser sobre teta. Entonces, primero vamos a hacer las simplificaciones necesarias. Esto nos va a quedar menos h por q, la integral de, bueno, la h, vamos a poner la h aquí primero, luego nos queda el seno de teta por la secante cuadrada de teta, y abajo vamos a factorizar la h cuadrada y nos va a quedar h cuadrada que multiplica a la tangente cuadrada de teta más 1. Entonces vamos a seguir haciendo las simplificaciones correspondientes. Fíjense que aquí dentro de la integral nos va a quedar una h abajo, que a la hora que la sacamos se cancela con la h de afuera, entonces nos queda nada más menos q. Integral del seno de teta, y luego la secante cuadrada de teta es igual a 1 más la tangente cuadrada. Entonces la tangente cuadrada más 1 con la secante cuadrada se cancela y esto nos da igual al seno de teta por d teta. Fíjense que expresarlo en términos del ángulo es muchísimo más fácil. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner los límites que necesitamos tener. Fíjense, estábamos integrando desde que x era igual a 0. ¿Cuánto vale el ángulo teta cuando x es igual a 0? Bueno, pues se ve que el ángulo teta cuando x es igual a 0 también vale 0. Y luego integrábamos hasta que x fuera infinito. ¿Cuánto debe de valer el ángulo teta para que x sea infinito? Pues lo abrimos y cuando llegamos a teta igual a pi entre 2, eso nos lleva a x igual a infinito. Entonces estos son los límites de integración. Esta integral pues es muy fácil de hacer, nos da menos q. ¿Cuánto es la integral del seno? La integral del seno es menos el coseno de teta y lo tenemos que integrar, evaluar entre 0 y pi entre 2. Esto va a ser igual
a menos Q por menos el coseno de pi entre 2 menos el coseno de 0. Entonces esto es igual a menos Q que multiplica. ¿Cuánto vale el coseno de pi entre 2? 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. Entonces vemos que la suma de toda la densidad superficial de carga de la placa infinita conductora va a ser igual a menos Q. Entonces la carga total es igual a menos Q. Y la intuición que nosotros teníamos de que la placa conductora infinita iba a jugar el mismo papel que la carga negativa que nosotros pusimos como carga imagen se ha corroborado en este momento. Muy bien. El método de imágenes se puede utilizar básicamente cuando tenemos nosotros cargas frente a superficies conductoras. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos un ángulo de 90 grados infinito y de materiales conductores. Es un ángulo conductor de dimensiones infinitas y en la bisectriz de este ángulo, la línea que parte este ángulo en partes iguales, vamos a poner una carga positiva a una cierta distancia. Ahí está la carga positiva a una cierta distancia. Y entonces, bueno, pues lo que nosotros sabemos es que va a haber campo eléctrico que fluye hacia el ángulo, y lo que quisiéramos saber es cómo resolver este problema. Este es el tipo de problema que se puede resolver con el método de imágenes. Acuérdense que el método de imágenes se basa en la idea de que si nosotros encontramos un problema equivalente, un problema electrostático equivalente, que satisface las mismas condiciones de frontera que el problema que tenemos a la mano, entonces esa solución va a ser la misma. Entonces, ¿cómo se nos ocurre hacer esto? Acuérdense que las imágenes tienen que ser simétricas. Entonces, lo que a mí se me ocurre es hacer lo siguiente. Nos imaginamos así, y entonces tenemos la carga eléctrica, digamos, ahí está la carga eléctrica y esta es más Q. Entonces necesitamos una imagen de este lado. Aquí va a estar una imagen de esta carga eléctrica que va a ser menos Q. Necesitamos una imagen de este lado que va a ser menos Q. Y necesitamos una imagen de este lado para cumplir la simetría del problema. Entonces aquí. Y esta pues va a tener que ser una carga positiva. Ese problema entonces sería el problema que nosotros lo podríamos resolver de esa manera. Por ejemplo, si les pregunto yo cuál es el valor del campo eléctrico en alguno de los puntos sobre la superficie de los ángulos conductores. Acuérdense que el problema real que nosotros tenemos es aquel que nosotros tenemos nada más. El problema real es esto que está separado dentro del dibujo anaranjado. Todo lo demás es un problema inventado
que en la realidad no existe, pero que satisface este problema inventado con las 4 cargas, satisface las mismas condiciones de frontera, entonces pues nos va a dar la misma solución. Por ejemplo, para que la carga esté sobre la bisectriz, nosotros necesitamos que la distancia a una de las paredes sea exactamente igual a la distancia sobre la otra pared. Entonces, bueno, pues vamos a calcular el campo eléctrico. Esto va a ser un poquito más complicado, pero no creo que sea demasiado complicado. Vamos a ver, vamos a hacerlo en otro color para que lo vamos a hacer en verde. Entonces, fíjense ustedes que en este punto vamos a tener el campo eléctrico producido por estas 2 cargas más el campo eléctrico producido por las cargas que están del lado izquierdo. Entonces, aquí vamos a tener un campo eléctrico producido por la carga positiva de abajo que apunta hacia arriba. Vamos a tener un campo eléctrico producido por la carga negativa de arriba que también apunta hacia arriba. Luego vamos a tener un campo eléctrico que se debe a la carga negativa que está del lado izquierdo, que va a apuntar en esta dirección, y un campo eléctrico producido por la carga positiva que está de este lado, que va a apuntar en esta dirección. Entonces, fíjense, pues vamos a calcular esos campos eléctricos producidos por estas cargas. Entonces, el campo eléctrico producido por la carga positiva que está del lado derecho va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 1 entre la distancia que lo separa de ese punto, que es 1 entre x cuadrada. El campo eléctrico producido por la carga negativa del lado derecho, pues va a ser igual. El campo eléctrico producido por la carga negativa del lado derecho va a ser igual. Luego, el campo eléctrico producido por la carga positiva del lado izquierdo va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Aquí se me olvidó escribir las cargas, la carga, aquí va la carga. Y entonces nos va a quedar igual a, aquí es 1. Y nos va a quedar 1 entre la distancia que separa la carga positiva del lado izquierdo de ese punto. Si ustedes se dan cuenta, esa distancia, el cuadrado de esa distancia va a ser el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Un cateto, el cateto horizontal vale 2x, entonces el cuadrado de 2x va a ser 4x cuadrada, más el cateto vertical vale x, va a ser x cuadrada, y ese va a ser el valor del campo eléctrico producido por la carga positiva del lado izquierdo, que va a ser igual al valor del campo eléctrico producido por la carga negativa del lado izquierdo. Ahora ven ustedes que estos campos eléctricos van a tener una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical se va a reforzar, la componente horizontal se va a cancelar. Entonces, lo único que nos interesará en este momento va a ser la componente vertical que tenemos que encontrar, pues haciendo la proyección. ¿Cómo hacemos la proyección? Bueno, pues tenemos que encontrar el ángulo que voy a dibujar exactamente aquí. Este ángulo le voy a poner teta. Ese ángulo es exactamente igual a este ángulo de acá,
que va a ser pues 90 grados menos teta el ángulo que nos va a interesar. Entonces, vamos a tener que de las cargas que están del lado izquierdo, lo único que nos va a interesar va a ser Q entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre 5x cuadrada multiplicado por el seno de teta. Multiplicado por el seno de teta. Ahora, ¿cuánto vale el seno de teta? Bueno, pues vamos a ver del dibujo. Del dibujo nos queda que el seno de teta va a ser el cateto opuesto, que vale x entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, bueno, pues la hipotenusa va a corresponder a este triángulo rectángulo, y el cálculo de esta hipotenusa pues es muy fácil. Esta hipotenusa vale la raíz de x cuadrada más 4x cuadrada, porque el cateto vale 2x. Entonces el seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y entonces lo que nos va a interesar va a ser Q entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre 5x cuadrada por el seno. Ya habíamos dicho que el seno era x entre la hipotenusa, que es 5x cuadrada a la 1/2. Entonces hacemos esta cuenta y pues nos queda que la proyección vertical de los campos que nos interesa va a ser Q por X entre 4 pi epsilon 0 por 5x cuadrada a la 3/2. Entonces, fíjense, vamos a necesitar la componente vertical de la carga positiva de la derecha más la componente vertical de la carga negativa de la derecha, que son 2 veces este término de aquí, más 2 veces la componente vertical de la carga positiva de la izquierda y la carga negativa de la izquierda, pues que nos da lo mismo, y unos campos apuntan hacia arriba, otros campos apuntan hacia abajo, entonces tenemos que tener cuidado con los signos. Entonces necesitamos 2 veces esta expresión, entonces eso nos va a dar, y está apuntando hacia arriba, entonces vamos a ponerle más 2 veces por Q entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre x cuadrada. Y luego le tenemos que restar 2 veces las componentes verticales de las cargas de los campos producidos por las cargas del lado izquierdo, que es esto en donde puse la flecha. Entonces menos 2 veces Q por X entre 4 pi epsilon 0 por 5x al cuadrado a la 3/2. Entonces, pues vamos a hacer las simplificaciones pertinentes. 2q entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre x cuadrada. Bueno, aquí podríamos haber hecho esta simplificación. 2. Aquí nos queda el mismo tipo de simplificación. Q por x entre 2 pi epsilon 0. Y aquí nos quedaría 5 a la 3/2. 5 a la 3/2 por x al cubo. Entonces, aquí esto nos va a quedar igual. Fíjense que aquí podemos factorizar un montón de cosas.
Podemos factorizar la Q. Podemos factorizar el 2pi epsilon 0. Y vamos a poder factorizar también la x cuadrada, que nos va a quedar abajo. X cuadrada. Y esto va a todo multiplicar a 1 menos 1 entre 5 a la 3 medios. 5 a la 3 medios es la raíz cúbica, es la raíz cuadrada de 5 al cubo. Entonces vamos a escribir 5 por 5 al cuadrado, porque de esa manera podemos obtener la raíz fácilmente, y entonces nos queda que esto es igual a Q sobre 2pi epsilon 0 x cuadrada, que multiplica a 1 menos 1 entre 5 por la raíz de 5. Bueno, y ahí tenemos entonces, este sería el valor del campo eléctrico en el punto ese que nosotros escogimos ahí. Es un punto muy particular, ¿sí? Podríamos haber escogido un punto arbitrario no por debajo de donde están las cargas, y bueno, eso nos hubiera hecho el cálculo más complicado. Pero lo que yo quiero que se den cuenta es que esta técnica nos ayuda a calcular el valor del campo eléctrico cuando tenemos cargas en presencia de superficies conductoras. En mi opinión, el problema más interesante de este tipo de cosas es cuando nosotros tenemos... Ay, ¿por qué no me salen las rayas derechas? Vamos a ver si la puedo hacer, si la dibujo rápido. Bueno, no me sale muy derecha que digamos, pero ahí están. Necesito averiguar cómo dibujar las cosas bien. Imagínense que nosotros tenemos aquí, en este punto de aquí, es el centro de una superficie esférica que es conductora. Y por acá ponemos una carga eléctrica Q. Y entonces queremos resolver el problema, cuál va a ser el campo eléctrico sobre la superficie conductora debido a la presencia de esta carga eléctrica, digamos que es más Q, que nosotros ponemos ahí. Claro, para resolver este problema necesitamos saber qué tan lejos ponemos la carga del centro, y necesitamos saber cuál es el radio de la esfera. Les anticipo que va a salir una carga imagen más o menos por ahí, a una distancia que vamos a llamar B del centro, pero calcular esa distancia ya es bastante más complicado.